Buenas tardes, buenas noches o buenos días, hasta donde quiera que nos acompañen. Mi nombre es Vania de la Vega Shiota y tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, mejor conocida como MEJ, que reúne a mexicanos que hemos tenido el privilegio de obtener un grado académico en Japón, ya sea por medio de la beca de licenciatura, de posgrado, profesores o en activo o perfeccionamiento del idioma que otorga el Ministerio de Educación, Ciencia, Culturas, Deporte, Ciencia y Tecnología del gobierno de Japón. El día de hoy, AMEG está en manteles largos. Profesora, colega, coautora de varios de los asociados, queremos festejar la trayectoria académica de la doctora Melba Falk Reyes. Quiero contarles que yo conocí a Melba Falk como muchos de los exbecarios de las últimas generaciones. Primero, a través de texto. Para entender la política agrícola de Japón, ella es referencia obligada. Semestres más tarde, supe que otra de sus líneas de trabajo era la industria automotriz y de autopartes de Japón en México, que era el tema de mi tesis de licenciatura. Esta coincidencia primero me impactó, pues un resumen de mi trabajo era un capítulo en un libro donde ella también colaboraba. Me dieron muchos nervios, pues posiblemente la comparación de mi trabajo con el de ella no solo vendría de los lectores, sino también del resto de los autores de la obra. Sin embargo, para el momento en el que salió el libro, yo tenía otras razones para estar más nerviosa. Iba a la mitad de la maestría en la Universidad de Hiroshima y no lograba aún saber cómo iba a lograr desarrollar un modelo econométrico para demostrar los derramamientos productivos de la industria manufacturera de origen japonés en México. Y entonces, ella me dio la primera de varias lecciones de vida que me ha dado hasta ahora. Contactó al doctor Carlos Uscanga y le preguntó quién era esa persona que también colaboraba en el libro y que manejaba el mismo tema. El doctor Uscanga nos puso en contacto porque coincidía que ella iba a hacer una visita a Japón. Y entonces, así la conocí afuera de los libros y también afuera de los auditorios. Yo vivía en Hiroshima, entonces organicé mi viaje a Tokio para poderla encontrar. Y yo iba pues bastante nerviosa porque tenía la presión de la tesis. Y sucedió algo, pues no del todo inesperado, pero sí algo incómodo, porque como todas las veces que paso por Shinjuku, me perdí en la estación. Ella estaba hospedada muy cerca de una de las salidas de esta grandísima estación que está en el corazón de Tokio. Y pues yo iba muy preocupada porque llevaba tiempo viviendo en Japón, donde la puntualidad es un valor altamente apreciado, y veía cómo transcurría el tiempo, y yo seguía caminando entre los pasillos, perdida entre las numerosas salidas de la estación. Llegué casi una hora tarde. Yo no sabía si ya no iba a estar, si a lo mejor iba a recibirme con una muy justificada mala cara. Llegué. Y me abrazó. Tenía meses que nadie me abrazaba. Las características de la sociedad japonesa. Y entonces me empezó a explicar cómo ella viajaba, y de inmediato yo empecé a absorber, pues, cómo viaja una mujer académica. Me decía, es que yo siempre viajo con mi saco negro y mi lipstick rojo. Y es una costumbre que a la fecha le copié y hago. Tuvimos una plática de lo que ella esperaba de su viaje a Tokio, y la acompañé en los siguientes días a los ministerios que tenían que ver con el tema de investigación. Y sin saberlo, posiblemente ella me estaba enseñando a hacer trabajo de campo. Porque entonces llegábamos a los ministerios con su tarjeta y de una manera que yo no lograba entender porque venía de una universidad donde me estaban explicando como todas las reglas y el protocolo de las citas en Japón, de pronto estábamos dentro de los edificios platicando con las personas que nos podían ayudar. En las tardes íbamos a tomar café y ella me empezaba a platicar de las cadenas de suministros que estaban sucediendo a partir del 2005 de la industria automotriz y de autopartes de Japón en México. Y como por arte de magia, se empezaban a aclarar una serie de preguntas que yo tenía de mi propia investigación y que a veces, con mis problemas con la econometría, yo no lograba entender. Cuando ella lo explicaba, parecía que estuviéramos en un salón de clase, parecía que no estábamos en un café en las estaciones del tren de los trenes de Tokio. Y pues poco a poco empecé a entender mi tema. Por eso entendí que pues, los profesores no siempre los encuentras en las aulas.
acabé la maestría, sí me gradué, y después nos volvimos a encontrar nuevamente en las salas de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y ahí pude entender que pues también podía colaborar con ella en México, pues ya seguía con mi clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero estaba buscando trabajo, un trabajo de tiempo completo. Y entonces me ofreció ser su asistente de investigación a distancia, mucho antes de la pandemia, ¿no? Antes de que esto se pusiera de moda. Y entonces, pues colaboré con ella, con las bases de datos que yo no sabía que existían, que las conocí gracias a ella, que conocí cómo buscar estas bases de datos también gracias a ella. Hasta que un día me invitó a Guadalajara, me invitó a comer a su casa, y de pronto esta relación que había nacido cuando yo la leía en los libros, había evolucionado y se había transformado. Y entonces, pues, esa fue una segunda lección de vida. Posteriormente, yo entré a trabajar al entonces Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM, y una de las invitadas obligadas para el comité asesor era la doctora Melba Falk. Y entonces, pues yo ya la veía participando en nuestro diplomado de estudios sobre Asia, y posteriormente como miembro del comité editorial. Y ahí conocí otra de sus facetas, corrigiendo libros, eligiendo dictaminadores, haciendo comentarios quirúrgicos, como siempre la caracterizan, de qué estaba bien y qué se podía mejorar de las colaboraciones editoriales que tenemos. Así es como la doctora Melba Falk no solamente ha nutrido las colaboraciones institucionales entre la UNAM, el SUEA, el PUEA y la Universidad de Guadalajara, sino que constituye, por muchas razones, uno de el corazón de la comunidad epistémica de las relaciones económicas entre México y Japón. En las últimas semanas nos ha dado otra lección de vida, que es de este equilibrio vida-trabajo que siempre hablamos y muchas veces nosotros mismos no respetamos. Nos está enseñando, con esta decisión que tomó en los últimos meses, la importancia de la familia, de la casa, y por qué no, también de los viajes. Doctora, todo el reconocimiento mío propio y también de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón por formar a generaciones y generaciones de especialistas en la relación con Japón, pero además de especialistas, que además de serlo, también son personas. Y creemos que ese reconocimiento a lo que hay atrás de un especialista es tan valioso como la formación académica. Pues con esto entonces iniciamos la segunda parte de este reconocimiento, y le doy la palabra y una muy cálida bienvenida, y agradezco que siempre la embajada se sume a las actividades de AMEG, de Aya Kawahata, que es primera secretaria en la sección cultural e informativa de la Embajada de Japón en México, y que va a dar oficialmente inaugurado este evento. Kawahata-san, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, o buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, ante todo quisiera agradecer a esta invitación que hizo nuestra gran colaboradora AMEG, Asociación Mexicana de Ex Becarios del Japón. Bueno, agradecemos siempre como la embajada de su labor y bueno, colaboración con nosotros. Bueno, como presentó Vania, mi nombre es Aya Kawahata, yo soy la jefa de la sección cultural e informativa de la Embajada de Japón. Primero, me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes en este muy merecido homenaje que AMEG ha organizado en honor de la doctora Melba Falk Leditz, quien es, bueno, si me permite llamar, es gran amiga del Japón. La doctora Melba Falk trabajó como profesora, bueno, ustedes saben mucho que yo, más que yo, pero como profesora e investigadora, así como miembro fundador del Departamento de Estudios del Pacífico, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Durante más de 30 años, su importante labor se centró en el área de Asia-Pacífico, particularmente en temas relacionados con Japón, nuestro país.
por lo que realizó una enorme contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y al entendimiento mutuo entre Japón y México. Por tal motivo, el gobierno de Japón le otorgó en el otoño de 2020 la condecoración del Orden del Sol Naciente en grado de rayos de oro con collar de listón, que afortunadamente ya recibió de manos del embajador Noriteru Fukushima en su visita a Guadalajara en abril pasado. Bueno, yo no voy a dirigir las palabras largas como costumbre japonesa. Doctora Melba Falk, para terminar, solo me resta decir que me siento muy honrada al poder felicitarla por tan merecido reconocimiento a su vasta y notable labor académica. Sus artículos académicos, sus libros y su obra en general serán siempre una referencia indispensable para quienes decidan estudiar como Vania, ¿no? en el área de Asia-Pacífico y también de las relaciones bilaterales entre Japón y México. Muchas gracias por su trabajo nuevamente y nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias. Kawahata-san, muchas gracias a usted de manera personal y a la embajada de manera institucional. Les quiero presentar ahora a nuestra moderadora el día de hoy, la maestra Luisa Hernández, que es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Estudió una maestría en Seguridad Humana y Comunicaciones en la Universidad de Keio, donde se especializó en la evaluación y desarrollo de políticas públicas basadas en los procesos de toma de decisiones de individuos en situaciones de riesgo. Ha trabajado en el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, Campus SM, haciendo evaluaciones de desempeño e impacto de diversos programas económicos y sociales. Actualmente es dueña de una empresa exportadora de hierbas aromáticas y colabora en el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género. Luis, adelante, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes. Primero que nada, bienvenida a la doctora Melba Falk, que nos hizo el honor de compartir esta sesión con nosotros. También Kawahata-san, muchas gracias por la participación de usted y de la embajada. Bienvenidos nuestros ponentes y bienvenidos todo nuestro auditorio. Y voy a empezar por leerles un poquito de la larguísima, importantísima trayectoria de la doctora Melba Falk Reyes. La doctora Melba Falk se desempeñó como profesora e investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara desde 1989 hasta su retiro, muy recientemente, que fue este año, en el mes de agosto. Su formación académica incluye el doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima y la candidatura al doctorado y la maestría en Economía por la Universidad de Colorado en Boulder. En su trayectoria académica se centró en los estudios sobre Japón, especializándose en las relaciones económicas entre México y Japón y como línea complementaria en la migración japonesa a Guadalajara. Participó en el grupo de estudio binacional para estrechar las relaciones entre México y Japón en el año 2001, que es el antecedente de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, por su especialidad en la política agrícola de Japón y oportunidades para México. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también fue fundadora y editora de la revista México y la Cuenca del Pacífico, publicada de manera ininterrumpida desde 1998 e incorporada a 14 índices nacionales e internacionales. Es miembro fundador del Comité Mexicano del Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico. En el Departamento de Estudios del Pacífico, fue jefa del departamento en el periodo de 1998 al año 2004. Y también miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses en el 2016, que promueve la investigación, la docencia de la lengua japonesa y la difusión de la cultura de Japón. También fue fundadora del Master on Global Politics and Trans-Pacific Studies en el año 2018. Ha ejercido como docente en la UAM Azcapotzalco, en el TEC Campus Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara.
En esta última, impartiendo Teoría de Comercio Internacional en la licenciatura de Relaciones Internacionales y a nivel maestría, los cursos de Economía Internacional, Japan Economy y Trans-Pacific Economic Relations. Además, ha dirigido tesis en los 3 niveles de estudio. Ha sido profesora visitante en el Center for Integrated Area Studies de la Universidad de Kioto en el año 2013, realizando investigación sobre la inversión japonesa en México y en el Institute of Developing Economies de Japón en 1994, con investigación sobre política agrícola en Japón. Realizó el estudio Honduras frente a México en el Tratado de Libre Comercio, sector agropecuario y agroindustrial elaborado para la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras en 1997, y coordinó el estudio sobre el fortalecimiento de la relación económica bilateral entre México y Nueva Zelanda, preparado para la Secretaría de Economía en México en el año 2004. Fue coordinadora de 2 colecciones de libros, Cuenca del Pacífico, Retos y Oportunidades para México, que cuenta con 5 volúmenes, y Globalization and Regionalization, Views from the Pacific Rim, que cuenta con 4 volúmenes en colaboración con la University of Technology de Sydney. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre la economía y el desarrollo de Japón, sobre las relaciones económicas México-Japón y sobre la migración japonesa a Guadalajara. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los libros Japanese Direct Investment in Mexico's Transport Equipment Sector, Macro Impact and Local Responses, coeditado con Leo Guzmán Anaya y publicado por Springer. También está su libro Presencia japonesa en Jalisco, en la que participó como coordinadora. Ha sido miembro de varios consejos editoriales de revistas científicas y de instituciones académicas. Ha participado como ponente, conferencista en congresos, seminarios y talleres orientados a difundir el conocimiento sobre Asia-Pacífico, organizados por instituciones académicas nacionales e internacionales. Ha desarrollado una amplia actividad de difusión sobre Asia-Pacífico y de vinculación con instituciones académicas nacionales e internacionales en Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, China y Estados Unidos, entre otras. Ha recibido en 2 ocasiones distinciones por parte del gobierno japonés. En el año 2016, el reconocimiento del canciller por promover el entendimiento entre Japón y México, y en el año 2020, la condecoración Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con collar de cinta por promover los intercambios académicos y el entendimiento entre México y Japón. La Universidad de Colima, por su parte, le otorgó el reconocimiento por promover los estudios sobre Asia-Pacífico en el año 2018. Por todo esto y por su evidente amor a Japón y a México, el día de hoy le estamos rindiendo homenaje a la doctora Melba Falk Reyes, y a continuación les voy a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, va a estar con nosotros el maestro Octavio González, presentándonos una pequeña plática sobre academia, migración e internacionalización. El maestro Octavio González estudió la licenciatura en Asuntos Internacionales en la Universidad de Guadalajara, lugar donde tuvo como profesora de Economía Internacional precisamente a la doctora Melba Falk. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, Chile, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Es doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Tsukuba en Japón. Ha impartido clases de licenciatura, maestría y doctorado en universidades mexicanas y extranjeras, y se especializa en bioseguridad y gobernanza global de la salud. Les cedo la palabra a Octavio González Segovia. Por favor, Octavio. Muchas gracias, estimada Luisa. Es un placer y un verdadero honor estar con todas y con todos ustedes esta noche participando en este muy merecido homenaje a una profesora excepcional que es la profesora Melba Falk Reyes.
a quien tuve el honor y el privilegio de conocer hace ya 24 años en el programa de estudios internacionales en la Universidad de Guadalajara. Esto hace ya algunos ayeres. Ella fue, como tú bien lo dijiste, querida Luisa, mi profesora, fue mi profesora de Comercio Internacional Teórico en el año de 1998. Imagínense, no había ni caído las Torres Gemelas. Era definitivamente otro mundo. Y bueno, hace 24 años, la profesora Melba Falk, y hay que recalcar esto muy bien, profesora y doctora, porque hay doctores que son profesores y profesores que no son doctores, y la doctora Melba era ambos. Ella era profesora y doctora, profesora de tiempo completo y también fundadora, así como otros tantos inmigrantes que ha recibido nuestro país, particularmente inmigrantes como ella, inmigrantes altamente cualificados, fundadora de programas, de instituciones, pero también de órganos de difusión de alto impacto y excelencia, como la revista de la Cuenca del Pacífico, México y la Cuenca del Pacífico. Lo primero que nos dijo la profesora Melba Falk cuando llegó al salón, y me acuerdo muy bien, en aquel 1998 fue, este va a ser su libro de Teoría del Comercio Internacional, que en realidad era un libro de economía internacional. Nos hizo ver que el libro estaba en español y en inglés. Uno podía elegir cuál de los dos quería. Ella nos recomendó que compráramos el libro en inglés y nos dio sus razones. Pues bien, lamentablemente, ninguno de mis compañeros ni compañeras, y me incluyo, compró el libro en inglés. Y no saben el error tan grande que fue no haber comprado el libro en inglés. Y no les hablo de estudiantes de primer semestre, ya estábamos a la mitad de la carrera, o un poquito más de la mitad de la carrera, cuando tuvimos ese curso. Y lamentablemente nadie le hizo caso a la profesora Falk en ese tema, sea por pereza, sea por miedo. Nos fuimos por lo más fácil, que fue comprar el libro en español. Y no saben cuánto lamenté yo no haber hecho eso, porque cuando llegué a Japón y comencé mi maestría en Economía Política Internacional, todo estaba en inglés, evidentemente, y algunas cosas en japonés. Y yo tardé más o menos como 6 meses en Japón en abrir la boca, en expresar puntos de vista, en participar en clase. Y todo eso, ¿por qué? Porque como sucede hoy día con muchas generaciones en las aulas mexicanas, le tenemos miedo al inglés y nos vamos por lo fácil. Para mí fue un aprendizaje duro, pero es un aprendizaje que he tratado de transmitirle a mis alumnos y alumnas. Quizá la profesora Falk no lo sepa, pero ella ha sido a su vez profesora de mis alumnos, porque constantemente la pongo de ejemplo y les recuerdo esas palabras que ella tan generosamente nos dio aquel primer día. Asimismo, es un ejemplo cuando les hago ver que uno puede lograr los objetivos que se plantee a base de esfuerzo, de dedicación y disciplina. Les hablo de la condecoración imperial que recibió la doctora Falk. Les hablo también, por supuesto, de su importante participación como asesora del gobierno mexicano, pero también del gobierno hondureño para la firma de sendos tratados de libre comercio, sea con Japón o sea con México, en el caso de Honduras. Hablo de esa labor excepcional
que, como lo decía Vania, trasciende las aulas del verdadero profesor, aquel que realmente quiere dejar una semilla en sus alumnos. Una semilla que, por supuesto, trasciende la nota o las calificaciones que puedan otorgar a lo largo del semestre. En ese sentido, yo debo decir que a mí la profesora Melba Falk me puso 66.36 mil millones, 44 milésimas, y es la calificación más baja que yo tengo en mi Cardex. Sin embargo, es también la calificación que recuerdo con más cariño. ¿Por qué? Porque sacar un 66.36 mil millones de milésimas con Melba Falk equivalía a sacar un 100. No cualquiera era capaz de pasar las evaluaciones, no cualquiera seguía su agilidad y dinamismo frente al pizarrón, no cualquiera podía entender las curvas de indiferencia o los modelos económicos de la teoría económica internacional, como por ejemplo el teorema de Heck-Sherolin, que yo hasta la fecha recuerdo, no quiere decir que lo pueda explicar, pero lo recuerdo muy bien porque fue uno de esos modelos que en su momento Melba Falk nos explicó con maestría y con mucha destreza frente al pizarrón. Era imposible dormirse en esa clase. Melba Falk transmitía tanta energía, tanto dinamismo en el salón de clases, frente al pizarrón, que uno no podía hacer otra cosa sino sumarse a esas explicaciones. Hay una locución latina que Melba Falk utilizaba frecuentemente en sus salones de clase. Y esa locución era ceteris paribus, locución que nadie entendía. Y tardamos meses en entender. Y nunca nadie se atrevió a preguntarle, porque teníamos pena, yo supongo, qué significaba ceteris paribus. Y esa era una de las locuciones que más utilizaba para explicar los supuestos de la teoría del comercio internacional, en donde teníamos que entender que había factores o condiciones que, en pos de entender el modelo y de que el modelo funcionara, bueno, había que mantener ahí, como en un apartado extra. Y nos concentrábamos en otras condiciones. Como digo, la profesora Melba Falk fue un ejemplo y para mí lo sigue siendo hasta la fecha. Yo hoy día he tenido la oportunidad de transitar algunas de las veredas que transitó en su momento la profesora Melba. Ahora tengo la fortuna de estar como profesor investigador en Chile, después de mucho batallar y de por fin conseguir una plaza como profesor investigador de tiempo completo. Eso me hace ver lo difícil que es estar frente al aula, lo difícil que es de hacerse de un espacio así y todo lo que implica en cuanto a publicaciones, conferencias, participación en congresos, impartición de seminarios, talleres, etc. En el caso de la profesora Melba, su labor ha trascendido lo que ya he mencionado y ha sido, como dije, también artífice de instituciones. No cualquiera puede crear programas de maestría y mucho menos en inglés en un país hispanoparlante, con todas las resistencias que eso implica. No cualquiera puede lanzar una revista indexada que se mantiene a lo largo del tiempo y que logra colocarse en varios índices. Y no cualquiera logra asesorar a los gobiernos a la hora de el establecimiento de relaciones comerciales como la que tiene México con Japón. El conocimiento multidisciplinario de Melba Falk, que abarca la industria automotriz, el campo mexicano, el campo japonés, el campo hondureño,
hace que sus aportes, no solamente hacia sus alumnos, sino y sobre todo hacia la sociedad que la acogió, sean inmensos. Y de eso quiero hablar en esta última parte de mi intervención, de los aportes de la profesora Melba como migrante y como mujer. Muchas veces pasamos por alto las grandes y muy variadas contribuciones de las y de los migrantes a las sociedades que los acogen. Y en estos tiempos en donde la ultraderecha demoniza a los migrantes, pero también nosotros, como ciudadanos de a pie, que solemos culpar a los migrantes de todos los problemas. Y si no, vean el caso muy reciente de Italia, que acaba de girar a la ultraderecha, precisamente por esos discursos de miedo, de odio, en donde el enemigo, el delincuente, el violador, el homicida, el causante de todos los males, es el migrante. Y en el caso de la profesora y doctora Melba Falk, como en el caso de muchos inmigrantes que nos han hecho el honor de llegar a nuestras costas, de nutrir nuestra vida científica, académica, literaria, deportiva, musical, etcétera, la profesora Falk se hizo un lugar en la Universidad de Guadalajara. Muchas veces pasamos por alto que las migrantes y los migrantes llegan a sus lugares de acogida en edad productiva. En el caso de nuestro país, y nuestro país no es excepcional en ese aspecto, recibe año tras año a miles de inmigrantes, muchos de ellos procedentes de América Latina y en una proporción importante de Centroamérica. Y dentro de Centroamérica hemos tenido el placer, hemos tenido la dicha, el honor de recibir a muchas hondureñas y a muchos hondureños, que al igual que las comunidades de españoles, chilenos, argentinos, brasileños, que huyeron de la persecución política y religiosa, de las dictaduras, nuestros hermanos y hermanas hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas, nicaragüenses, etcétera, han nutrido también la vida política, científica, literaria, académica, cultural y deportiva del país. Muchas veces hablamos, sí, de los aportes, por ejemplo, de los republicanos españoles, pero pocas veces hablamos de las aportaciones de otros colectivos o de otros individuos, como la profesora y doctora Melba Falk. Así como ella llegó a nuestras fronteras, llegaron otras hondureñas y hondureños que mucho han contribuido en el quehacer social, político, económico y cultural de nuestro país, tales como el escritor Augusto Monterroso, nacido en Tegucigalpa, Mario Zamora Alcántara, escultor, Rafael Eliodoro Valle, periodista y escritor, Mario Felipe Martínez Castillo, historiador, Emilio Mejía, actor, o por ejemplo, los descendientes de inmigrantes hondureños como los hermanos Laboriel, todos ellos músicos y cantantes como Johnny Laboriel, Ela y Abraham Laboriel, y podríamos seguir con esa lista, y quizá una de las últimas personas en engrosar esa lista es Rosalinda Bueso, que como sabemos es diplomática y que desde que llegó a nuestro país ha sido una mujer que ha participado activamente en la vida política de México y que incluso ha representado a nuestro país en el G20.
precisamente en Osaka, hace algunos años. Podría seguir con esa lista y podría dar más nombres. Me pareció importante darlos porque son nombres invisibilizados, son nombres que no asociamos con Honduras. Solemos pensar, cuando pensamos en Honduras, pero también en Centroamérica, en guerras, en narcotráfico, en pandillas, en muerte, en destrucción, persecución, en fin, en problemas que también son propios de México y de la sociedad mexicana. Y por lo general dejamos de lado esos rostros de los migrantes, nombres y apellidos que nutren nuestra vida. Me gustaría concluir esta parte de la migración diciendo que la gran mayoría de los migrantes, los y las migrantes que llegan a México procedentes de América Latina son mujeres. Por cada 90 hombres hay 100 mujeres que llegan a México. Y hay un dato muy importante que nos habla acerca de la contribución de las y los migrantes latinoamericanos a México. Y esa contribución tiene que ver con su alto nivel de estudios y especialización. En México, solamente un 15% de la población tiene un título universitario o un grado de posgrado, mientras que más del 40% de nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos que deciden emigrar a México tienen un título de educación superior. Eso se traslada a su vez en posiciones de liderazgo en la sociedad mexicana, al frente de empresas, de instituciones y, como vimos recientemente en la explicación que nos dio Luisa, también de instituciones mexicanas. No podríamos entender en ese sentido la existencia ni tampoco los alcances de instituciones como el Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Estudios Japoneses, el programa en Trans-Pacific Studies, que es un programa de maestría, la revista México y la Cuenca del Pacífico, sin la presencia decidida y sin ese liderazgo a través de los años, porque debo decir, yo tuve la posibilidad de estar ahí, no fue un liderazgo de un año ni de dos. El liderazgo que la profesora Melba desplegó en esas instituciones fue de muchos años. Y bueno, ese liderazgo se ha traducido en hechos concretos, se ha traducido en una relación bilateral con Japón fuerte, vigorosa y en crecimiento. Como alumno de la profesora Melba, no me queda más que agradecer por todas esas contribuciones, y lo digo de la manera más humilde, como alumno, pero también como migrante y como representante de la sociedad mexicana. Quizá ella no esperaba que se tocara esta parte en este homenaje, pero me parece fundamental en un mundo como el de hoy día, un mundo en donde el miedo y el odio parecieran ganar cada vez más terreno. Gracias a individuos como la profesora y doctora Melba Falk, el mundo todavía tiene esperanza y se refleja en esas fotografías que despliegan flores, que despliegan cigüeñas, garzas y belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por compartirnos pues tu perspectiva y todas las experiencias que tuviste con la doctora Melba Falk. A continuación, voy a presentar a la maestra Citlali López, que nos va también a compartir su experiencia, los intercambios que ha tenido con la doctora Melba Falk. Específicamente nos va a hablar un poquito de su desempeño más allá de la academia, del género y del Consejo Económico
del Pacífico. Citlali López es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestra en Desarrollo Económico por la Universidad de Kobe, en Japón. Es ex becaria del Ministerio de Educación de Japón. Se ha desarrollado profesionalmente en el sector privado y académico. Trabajó en la compañía Cosmo, que es una comercializadora de productos perecederos especializados en el mercado de Japón. Laboró como gerente de logística y compras para la empresa Bujías NGK de México y posteriormente ingresó a Nachi Mexicana, filial de Nachi Fujikoshi, en donde fungió como gerente de operaciones. En la academia se ha desempeñado por 12 años como profesora de cátedra en la Universidad de Anáhuac, México Sur, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Universidad Iberoamericana y actualmente en la Universidad de Anáhuac, México Norte, impartiendo asignaturas como Asia, Empresa, Cultura y Negocios en el Mundo, Globalización, Multinacionales y Estrategia y Negocios con Asia-Pacífico. Desde el 2018 es miembro activo de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón. También es miembro del Consejo Económico del Pacífico para la Cooperación Capítulo México y ha participado en varios foros relacionados con el comercio internacional, los negocios internacionales y la equidad de género. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Citlali. Gracias, Luisa, por la presentación y bueno, gracias a todos los que nos están sintonizando. Sí se escucha bien, ¿verdad? Pues buenas noches en México, días y tardes a los que nos sintonizan en otras partes del mundo. Gracias a nuestra presidenta Vania por la invitación y por organizar este cálido evento, muy merecido. Y a todos por acompañarnos hoy en este reconocimiento y homenaje en vida que le hacemos a nuestra querida doctora Melba Falk. A la doctora Falk, como muchos de ustedes, de la misma forma, la conozco a través de sus textos. Destacada profesora, investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, así como miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses también de la UDG. Académica y conocedora de las relaciones México-Japón, así como de la migración japonesa a Guadalajara. Y pues bueno, me identifico con ella sobre todo por las relaciones económicas México-Japón, que es también mi gran pasión. Como mujer, como profesionista, maestra, esposa, madre, abuela, hermana, etcétera. Todo lo que implica llevar un equilibrio entre todos estos roles, la veo con admiración y mujer referente. Tuve la fortuna de conocer a la doctora Falk por primera vez en persona, en vivo y a todo color, gentil, afable, en agosto del 2019, cuando participó en la 5ª edición en la Ciudad de México del WOW 2019. El WOW, por sus siglas en inglés, que es el World Assembly for Women, se da en el marco de los Womenomics, una iniciativa del ex primer ministro Shinzo Abe para empoderar a la mujer en Japón, y la doctora Falk aceptó participar en la 5ª edición del WOW México, que tuve el privilegio de coordinar. Lo organizó la MEG y lo coordinamos en conjunto con la Universidad Iberoamericana. La temática de esa 5ª edición del WOW fue Mujeres Líderes, en la reflexión sobre el rol de la mujer en el G20. Ella participó en el panel de equidad laboral con el título El papel actual de la mujer en el mercado laboral de Japón. Su ponencia fue muy interesante y reveladora de varios de los problemas estructurales que tiene la sociedad japonesa para enfrentar la brecha de género. Las conclusiones de su ponencia fueron: si bien ha habido una política de apoyo a la participación de la mujer en el mercado de trabajo en Japón, los resultados esperados de las leyes emitidas a partir de los 80s y recientemente, bueno, con el difunto Shinzo Abe, la mujer no ha alcanzado las metas propuestas. La mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo en los últimos años ha obedecido más bien a factores demográficos y económicos que a un impulso a su desarrollo. No obstante que la mujer tiene similares oportunidades en el acceso a la educación y a la salud que los hombres,
Las oportunidades económicas que se le han abierto son todavía precarias. Alta participación en el mercado de trabajadores no regulares. El lento desarrollo de un sistema social de apoyo a la crianza de los hijos y prácticas tradicionales discriminatorias que todavía persisten en las compañías japonesas han significado menores oportunidades de obtener un ingreso y condiciones de trabajo similares a los hombres. Finalmente, el empoderamiento político de la mujer en Japón es muy bajo, lo que supone menores oportunidades de participar en el diseño de las políticas del país. De ahí que Japón todavía se ubique en los últimos lugares en el índice de brecha de género. La igualdad de género es todavía una meta por alcanzar en Japón. Entonces, también ha incursionado en tema tan importante para la sociedad japonesa como es esta de la brecha de género, y en donde yo la conocí físicamente en ese wow, me impresionó muchísimo, como comentaba Octavio, la claridad con la que nos expuso todos estos temas. También la conocí a través del PEC, donde ha fungido desde el 2019 como miembro fundador y vicepresidenta para asuntos de equidad de género del PEC, capítulo México. Dentro del PEC organizó el 16 de junio del año pasado, el 2021, el webinar titulado Inclusión de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en Asia-Pacífico. Participaron destacadas académicas de la región, académicas de Japón, Corea del Sur, México, Filipinas y Australia. Fue un magnífico webinar con un tema de gran relevancia para la agenda del PEC, de todo Asia-Pacífico. Y pues obviamente de PEC México. Y gracias a la pandemia y al uso de la tecnología en los webinars como en el que estamos ahorita participando, tuvimos varias oportunidades de escuchar a distancia las magníficas ponencias de la doctora Falk, que se han quedado grabados. Muchos de ellos los podemos seguir viendo infinidad de veces. La doctora Falk también ha investigado y escrito sobre los Abenomics, las 3 flechas de Abe, para responder al largo estancamiento de la economía japonesa. La tercera flecha siendo la de las reformas estructurales, y ahí, bueno, la laboral abarca la introducción de la mujer, y es donde entra todo este tema de la brecha de género. Los invito a que lean su obra completa, tardarán meses, supongo, en leerla, y esperemos que nos siga regalando esos conocimientos, doctora Falk, desde la trinchera que escoja en estos momentos. En conclusión, en la MEJ estamos muy agradecidos con la doctora Melba por aceptar participar en todas nuestras actividades, siempre muy amablemente, y brindarnos su amistad. Todavía esperamos seguir viéndola en nuestras actividades. Muchas gracias, doctora Melba Falk. Muchas gracias, Itlali, por tus palabras, y a continuación me gustaría presentar a Luisa Hernández, que también nos va a compartir un poco sobre las experiencias que ha compartido con la doctora Melba Falk. Y bueno, su pequeña plática va a tratar de ahondar en los temas del legado de la doctora en la economía y las relaciones México-Japón. Luisa Hernández es actualmente doctorante en la Universidad de Kyushu en economía. Estudió una maestría en economía con especialidad en sistemas económicos en la misma universidad, en Japón, y es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de México. Luisa Hernández cuenta con experiencia laboral tanto en el sector privado como en el público. Especializado en comercio exterior, asiático y sus relaciones con México, formó parte de la Secretaría de Economía en el área de Asia, Oceanía y organismos multilaterales. Asimismo, cuenta con conocimientos en la manufactura de México, al haber sido encargado en los cálculos del PIB de México en INEGI. Ha trabajado para instituciones como Honda de México y Roland Berger Consultants en su sección internacional. Obtuvo la beca del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte de Japón para perfeccionamiento del idioma japonés en el año 2014 en la Universidad de
Shinshu, y la de posgrado en la Universidad de Kyushu, desde el 2018 hasta el presente. Forma parte de Nichibokushi, AMEG y la MEX Scholar Association, como parte de su liderazgo en la región de Kyushu. Su objetivo es convertirse en un puente de conexión entre Japón y México, tanto en las relaciones económicas como en las relaciones culturales. Bienvenido, Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. Eh, Brevemente yo voy a introducir cómo es que yo llegué a dar con el nombre de la doctora Falk. Cuando estaba en la licenciatura en la UNAM, en la materia de Economía Internacional, tenemos un capítulo que se llama Japón. En este capítulo tenemos que descubrir cómo es que Japón logra pasar de una economía devastada, de la economía de guerra, a una economía realmente industrializada, y posteriormente lo que nos importaba a nosotros los economistas en ese entonces era la relación México-Japón. Así es como llego yo a escuchar por primera vez el nombre de la doctora Falk en 2011, 2012 aproximadamente. Y bueno, así es que como yo me doy la tarea de investigar un poco más qué es lo que ha hecho hasta el momento en las cuestiones de México con Japón, en las relaciones económicas. Entonces, de ahí, mi primer acercamiento está con dos de sus publicaciones más importantes, y creo que son de las más citadas en la cuestión tanto nacional como internacional. La primera de ellas, bueno, y creo que la más emblemática, podría decirlo yo de esta manera, es de 2012, titulada Japanese Foreign Direct Investment in Mexico and the Impact of the Global Crisis. En esta, la doctora Fal nos hace un análisis muy detallado en cómo es que la inversión extranjera directa de México es la principal fuente de financiación en la apertura comercial de México en los años 80-90. Y cómo es que el Tratado de Libre Comercio en el 94 da este acuerdo preferencial con Estados Unidos y que le da esta ventaja a Japón para acercarse un poco más a México. En estas cuestiones, para nosotros los economistas podemos decir, sí, o sea, Japón es un país muy distante, con una cultura muy distinta, con un pensamiento quizá muy distinto a la latina, pero el por qué es que este Tratado de Libre Comercio, a pesar de que Japón no es formalmente parte de este acuerdo, ¿cómo es que Japón logra acercarse a? Entonces, a partir de este momento es cuando yo leo este documento y me doy cuenta de las ventajas competitivas que tiene México y que tiene Japón a través de este libre comercio. Años más tarde, como bien se ha mencionado ya aquí en este webinar, pues bueno, México forma el primer acuerdo transatlántico con Japón. Esto es muy importante y creo que es un reconocimiento que se le debe hacer bastante a la doctora Meva Falk, porque como ustedes bien saben, realizar un acuerdo de libre comercio con otro país toma muchísimo tiempo. Para el caso de México con Japón solamente tomó 3 años de negociaciones. Yo puedo poner muy claro el ejemplo de México con Corea del Sur. Ya llevamos bastantes años intentando hacer un tratado de libre comercio y no se ha logrado. La doctora Falk, con esta especialidad que ha tenido en la cuestión del sector agrícola principalmente, que era su mayor especialidad en ese momento, nos da esta pauta para que México logre entablar una mayor relación comercial con Japón. ¿Y por qué yo hago énfasis en la agricultura y no tanto en la manufactura? Porque Japón ha protegido bastante este sector. Para Japón el sector agrícola es primordial. Si bien Japón es un país industrializado, siempre ha intentado tener autosuficiencia y ha intentado proteger a este sector. Y por lo tanto, crear un acuerdo de libre comercio con México a liberalizar o reducir los aranceles en la cuestión de agricultura era muy complicado en realizar estas negociaciones. Pero es gracias al papel de la doctora Melba Falk que tanto el gobierno de México como el gobierno de Japón logran identificar los puntos para lograr entablar este acuerdo de libre comercio. Lo vuelvo a repetir, realizar un acuerdo de libre comercio lleva muchísimo tiempo. Para el caso de Japón, se realizó en una cuestión de 3 años desde que se organizó este grupo especializado a la firma formal. Entonces creo que este es un papel muy indispensable de la doctora Meva Falk. Posteriormente, bueno, en otra publicación, las relaciones económicas entre México y Japón, a 120 años del primer acuerdo de la revista mexicana de política exterior en 2009, se analizan todos los factores que dieron este acuerdo o que permitieron que México y Japón lograran acercarse más en la cuestión económica. De aquí, de este documento, se destaca muchísimo la relación que tiene la inversión extranjera directa, no solo en la cuestión agricultura, pero también en la cuestión manufacturera. Es muy importante recalcar
quizá muchísimos de ustedes ya tienen esta especialidad, ya conocen bastante sobre el tema de las manufacturas de México con Japón, principalmente en el área automovilística y en el área de electrónica. En este documento no solo se hace mención del por qué, se hace un análisis muy profundo de cómo es que pasó de una cuestión agricultora a una cuestión de manufactura. Cómo es que México logra liberalizar este acuerdo o logra liberalizar este sector para que las empresas japonesas que estaban instaladas en Estados Unidos se lograran desplazar hacia Japón. Creo que este es un papel muy importante que tiene la doctora Falk en cuestión de la literatura económica, que para muchísimos de nosotros que apenas vamos iniciando en este largo camino para la docencia, es muy importante y muy fundamental. Ahorita escuchando ya a Octavio, que menciona que ya tiene más de 20 años con una relación con la doctora Melba Falk, yo puedo decir, en mi caso, que voy iniciando en este camino que también va a ser muy largo, el legado continúa. O sea, es un artículo que ya tiene más de 10 años de haberse publicado y que aún así nos da las pautas para poder entender por qué México y Japón siguen fortaleciendo estas relaciones económicas. Creo que esto es algo que tenemos que recalcar muchísimo de la doctora Melba Falk. Existen muy pocos investigadores en México que están realmente especializados en la relación económica de México con Japón. Entonces, con este pequeño granito de arena, que nos logre identificar a una o dos personas que nos logre interesar más el tema, se va haciendo una pirámide muy grande. Yo en este caso sí recalco mucho la importancia de la doctora Melba Falk en establecer o en engrandecer la relación económica entre México y Japón y que también nos da una perspectiva más allá de Asia. Lo vuelvo a repetir, el gobierno mexicano, la política exterior de México se ha enfocado muchísimo en la cuestión de América del Norte y en la cuestión de los tratados con Europa. Sin embargo, como la doctora Melba Falk lo hace tanto en sus clases como en las publicaciones que tiene, es muy importante toda la cuenca del Pacífico. Es muy importante entender por qué Japón se vuelve un puente económico entre México y países tales como Malasia, Singapur, etcétera. ¿Por qué Japón funge este papel importante y cómo es que México toma esa relevancia? Ese fue mi primer acercamiento con la doctora Melba Falk y yo podría decir que gracias a ella es que yo me logro interesar más aún en las cuestiones México-Japón, porque lo vuelvo a repetir, en las cuestiones cuando uno estudia la licenciatura, hacemos mucho énfasis en las cuestiones México con Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial, cuando se olvida completamente que tenemos muchísimas oportunidades por explorar con otras economías. Es entonces cuando yo en 2014 formo parte de este grupo en la Secretaría de Economía, se buscaba mejorar un acuerdo de comercio entre México con Israel y logramos identificar los procesos que se han seguido hasta ahora, cuáles fueron los puntos claves para lograr hacer unos acuerdos comerciales con otros países. Y ahí es donde sale nuevamente la doctora Melba Falk. El por qué solo 3 años de un grupo de organización a la firma formal del tratado, cómo es que se logró este paso poco a poco con un avance muy grande y cómo es que con otros países no se ha logrado. Entonces, entre toda esta carpeta que nosotros teníamos en la cuestión de Asia, Oceanía y organismos multilaterales, es donde sale nuevamente el papel de la doctora Melba Falk. Y entonces intentamos ver cuáles son los puntos de identificación para lograr un acuerdo de libre comercio con otros países. Y entonces es ahí donde se logra identificar que realmente la doctora Melba Falk, o sea, con esta especialidad que tenía en la cuestión agricultora y con la cuestión manufacturera, logra identificar unos puntos, pero muy buenos para mejorar la relación económica comercial. Es por eso que yo considero que su legado, a pesar de que termina en clases, en aulas, en los papeles, en los libros, en las publicaciones, siguen presentes. Y que quieras o no, van a ser una base fundamental para cuestiones futuras, no sé, por decirlo así, 10 años en adelante, entender cómo es que cambió la relación comercial México-Japón. Finalmente, bueno, en este como breve charla, yo hago mención, me gustaría muchísimo, si no han escuchado el podcast que la Embajada de México aquí en Japón le realizó a la doctora Falk, es el episodio número 3, donde ella habla sobre la migración de los japoneses hacia Guadalajara. Creo que es un punto clave para entender cómo es que estas relaciones también se logran establecer. Sin una migración, sin unas personas que estuvieran en México o sin mexicanos en Japón, realmente estas relaciones no se podrían realizar. Creo que es un capítulo aproximadamente de 1 hora y media
que yo considero muy, muy vasto, muy enriquecedor, y de verdad les recomiendo que lo puedan escuchar en YouTube o en plataformas como Spotify. Y con eso a mí me gustaría cerrar la sesión del día de hoy, que gracias a estas relaciones, no solo económicas, sino también migratorias, como el papel de un investigador, se logra establecer una relación comercial muy larga. Entonces, con esto yo cierro y espero que de verdad, terminando este webinar, puedan ir directamente hacia YouTube y escuchar este capítulo, esta charla que tuvieron con la embajada. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Becarios de Japón por la invitación y a la Embajada Cultural Kawata-san por estar presente en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por compartirnos tu experiencia con la doctora Melba Falk. A continuación, le vamos a ceder la palabra por fin a la doctora Melba Falk para que nos comparta un poquito pues de su experiencia, que ya hemos hablado bastante, pero no hay nada como escucharlo de su propia voz. Doctora Melba Falk, por favor, le cedo el micrófono. Sí, muchas gracias. Espero me escuchen bien. Hay un diluvio en Guadalajara en este momento y pues la lluvia en el domo del patio está pegando muy fuerte. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bien. Pues estoy muy emocionada por todo lo que he escuchado. He recorrido nuevamente mi vida académica, mi experiencia con los estudiantes, mi experiencia como investigadora y la verdad, durante estos 33 años no he podido todavía, ahora que ya estoy en el retiro, evaluar realmente todo este proceso que ha constituido en mi relación y en mi entendimiento sobre Japón y las relaciones con México. Y bueno, previendo que iba a estar en este estado de ánimo, muy emocionada, muy contenta, escribí un pequeño texto que hace referencia a los temas que ustedes han tocado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y entonces voy a proceder a leer. Es un honor para mí recibir este homenaje de parte de la Asociación Mexicana de Becarios de Japón por más de 3 décadas de estudio sobre las relaciones entre Japón y México. La AMEJ es precisamente un testimonio de las relaciones que se han entretejido a lo largo de los años entre estas dos naciones, basadas en encuentros económicos, culturales, académicos y sobre todo en la interacción entre sus pueblos. Quienes en México han sido favorecidos por los programas de becas de Japón y han sabido aprovechar esas oportunidades, como todos los que nos acompañan hoy aquí, se han constituido en las semillas que han germinado y promovido el florecimiento de esa relación. Así, las actividades académico-culturales de la MEC han promovido, basadas en el conocimiento y las inmersiones en la cultura japonesa de sus miembros, el entendimiento entre los dos países, base fundamental para que esta relación fructifique. Así que por esto, muchas felicidades a los miembros de AMEC, porque me consta de todas las actividades que llevan a cabo y de todo su compromiso para fomentar esta relación México-Japón. Además, es una gran responsabilidad para continuar estrechando los lazos entre los dos países. El primer encuentro entre Japón y México, como ya se ha mencionado aquí, se dio durante la primera globalización en el siglo XVII, cuando algunos japoneses emprendieron la travesía transpacífica desde el Japón y también desde Manila como pasajeros de la nao de la China. Sabemos por los archivos históricos que en Guadalajara 2 japoneses destacaron en la sociedad tapatía de la época, Juan de Páez como mayordomo de la catedral por 2 décadas
y Fukushi Soemon, su suegro, como comerciante. Sobre esta historia escribimos un libro con el historiador Héctor Palacios y creo que ha sido fundamental como un testimonio de esos primeros contactos entre México y Japón. Y en el caso de Guadalajara, pues afortunadamente esta participación de estos japoneses quedó registrada en los documentos históricos y eso nos ha permitido recuperar esta historia de esos primeros contactos. Este año se conmemora el 125 aniversario de la migración japonesa a México con la misión Enomoto que se dirigió a Chiapas y que marcará el inicio de una época de la migración nipona a México. Y los descendientes de esas primeras generaciones y los flujos más recientes han contribuido, sin duda, a la prosperidad de las comunidades mexicanas que los acogieron y hoy forman parte del crisol de migraciones que han hecho aportaciones importantes al desarrollo de este país, como ya lo mencionaba Octavio Azueta. Y también en este año se celebra el 18º aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, firmado en 2004. Ese fue el primer acuerdo que México firmaba con un país de Asia y el primero de Japón con un país occidental. Japón era el segundo para Japón, el primero había sido con Singapur. La relación económica ya existente entre los dos países se fue profundizando hasta tornarse en estratégica. Los flujos de comercio entre las dos naciones se han incrementado notablemente, siendo México el principal destino de las exportaciones japonesas a Latinoamérica. Mientras tanto, México ha incrementado su participación en el mercado nipón al diversificar su plataforma exportadora con bienes intermedios y agroindustriales. Algo que me da mucho gusto porque fue algo en lo que trabajé por mucho tiempo, la política agrícola de Japón, oportunidades para México. Sin embargo, este enfoque bilateral es solo una visión parcial de la relación económica entre los dos países. Desde las últimas décadas del siglo XX, la Organización Global de la Producción, llevada a cabo por las cadenas de valor, condujo a una estrecha vinculación entre los flujos de inversión y los flujos de comercio. Esa es una nueva característica de la economía internacional en el siglo XXI. Y así, Japón, con las cerca de 1.300 filiales operando en México, se ha convertido en un actor clave en las redes de producción regionales de Norteamérica, contribuyendo notablemente al creciente superávit que México ha mantenido con Estados Unidos en las últimas décadas. Y complementando lo anterior, la cooperación japonesa ha hecho importantes aportaciones al desarrollo de proveeduría y la capacitación de recursos humanos, condiciones básicas para profundizar la regionalización. Así, la economía mexicana se ha visto beneficiada con los flujos de inversión nipones, la generación de divisas, el impulso al empleo y por las derramas productivas en las entidades receptoras de la inversión. Y por su lado, Japón se ha beneficiado al encontrar una localización estratégica para sus empresas que buscan plataformas de producción en el exterior para remontar costos más elevados en su país y el reto de la contracción de la fuerza de trabajo por el rápido envejecimiento de la población. Así, esta relación se ha convertido en una alianza estratégica que promueve la prosperidad mutua. Y con esta alianza se fortalece la posición internacional de ambos países para enfrentar los retos actuales. Por ejemplo, las nuevas reglas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo enfoque de la relocalización de la producción global
por el impacto de la pandemia, la transición hacia la electromovilidad y el impacto macroeconómico actualmente de la invasión rusa en Ucrania, entre otros. Estos 33 años en los que me he dedicado a los estudios sobre Japón, en especial la relación económica y las migraciones a Guadalajara, han sido una experiencia muy enriquecedora por lo aprendido y muy valiosa por las personas con las que he tenido la fortuna de colaborar, tanto en instituciones académicas en Asia-Pacífico como con las embajadas de Japón en México y de México en Japón, y los organismos gubernamentales de ambos países. En la Universidad de Guadalajara, institución que me acogió en estas 3 décadas, fui privilegiada al poder desarrollar las actividades de investigación, docencia y difusión de la cultura de Japón con un formidable equipo de colaboradores y estudiantes comprometidos e interesados en los temas de Japón. En mis clases de economía internacional, como ya lo mencionaba Octavio, eran de teoría, de comercio internacional, pero siempre podía traer mis ejemplos en la práctica con Japón y otros países en Asia-Pacífico. Así, en el Departamento de Estudios del Pacífico fuimos pioneros en la universidad en los estudios y publicaciones sobre Japón, al mismo tiempo que promovimos un sólido programa de difusión a través de actividades académico-culturales sobre ese país. Con la inauguración en 2016 del Centro de Estudios Japoneses, se ha ampliado la enseñanza de la lengua y con ello se ha generado un efecto multiplicador con más estudiantes interesados en conocer y estudiar en Japón al amparo de convenios académicos. Ello se ha complementado con la especialidad sobre Japón, incluida en la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies. Todo esto, reitero, ha sido un trabajo de equipo del que me honro de haber formado parte. Japón ha sido así el centro de mis estudios. México, el país en que he desarrollado mis actividades académicas y gozado con mi familia inmediata. Y Honduras, mi querida tierra natal. 3 países, un sendero recorrido. Quiero cerrar agradeciendo a mi querida familia, a Luis, a Michelle, a Ismael y a mi adorado nieto Ian, ya que su apoyo ha sido fundamental para alcanzarlo lograr. Muchas gracias a los familiares y amigos presentes hoy en este homenaje desde Japón, desde Honduras y en México y en mi querida tierra adoptiva Tapatía. Y mi profunda gratitud para la MEG por haber organizado este homenaje para mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Melba Falk. Le mandamos todos los miembros de la MEG un gran aplauso, todo nuestro cariño y todo nuestro agradecimiento por haber dedicado su vida a generar tanto conocimiento que actualmente nos ha permitido y nos seguirá permitiendo tener un mejor conocimiento de la relación bilateral México y Japón. Actualmente, Japón tiene casi 1,300 empresas en territorio mexicano. Es el segundo socio comercial de México en el sector agrícola. Y es increíble pensar que detrás de todos estos logros está su enorme trabajo y su dedicación. También le quiero agradecer personalmente y también, obviamente, a nombre de Vania y Citlali, porque como mujeres, su trayectoria nos resulta increíble, porque para que nosotros actualmente podamos estar rompiendo techos de cristal, usted, doctora, picó piedra. Muchísimas gracias por habernos abierto el camino en la academia y la verdad que me resulta impresionante porque además se abrió camino en áreas que son y han sido históricamente
pues controladas por hombres, ¿no? El sector agrícola y la industria automotriz. Entonces me emociona mucho presentar trayectorias como la de usted, le estamos muy, muy agradecidas y agradecidos. Invitamos a todo el auditorio a revisar los distintos trabajos de la doctora Melba Falk, porque en verdad son increíbles. Yo particularmente estoy interesadísima en su libro El japonés que conquistó Guadalajara. ¿No? Resulta increíble darse cuenta cómo no solo, justo como nos comentaba Luis, pues las relaciones bilaterales que parecen algo como enorme, empiezan por interacciones entre personas comunes y corrientes que decidieron explorar, ¿no? Pero también es increíble cómo a través de la vida de dos personas nosotros podemos entender la situación económica, política y social de dos países y dos historias. Entonces, bueno, por todo esto, muchísimas gracias, doctora. Esperamos seguir colaborando con usted. Invitamos al auditorio también a seguir al pendiente de las actividades de la MEC y de la Embajada de Japón en México, porque juntos hacemos esfuerzos para seguir abonando en el conocimiento de las relaciones bilaterales y promoviendo las relaciones entre México y Japón. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, como AMEJ, A-M-E-J. Y también les recuerdo nuestra página de internet que es amej.org.mx. Esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo para todos. Un abrazo, doctora. Pero la seguimos viendo, doctora. Ah, sí, todavía quedaron unos proyectitos sobre Japón por ahí. Sí, secreto. Muchas Felicidades. gracias. Ya oímos, ¿eh? Muchas gracias. No, secreto. Secreto. Y ahí estaba el nieto. Pues muchas gracias a todas, a todos, primordialmente a la doctora Melba Falk por hacer posible este pequeño homenaje. Estamos tomando nota de todos sus mensajes para después reunírselos y Muchas enviárselos a la gracias. doctora. Por Entonces, favor, bueno, pues muchas con gracias. esto terminamos el reconocimiento. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana, esta tarde, esta noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. En espera del secreto, doctora. Felicidades. Ok.